pueden mencionar partes del legado o partes de cómo se va impulsando este diamante, ¿ok? Entonces, a ver, veamos, siguiente. Danea, por favor, si puede bajar la mano. Weimar. Buen día, profesor. ¿Cómo está, Weimar? Bien, bien, muchas gracias. Ok. Bueno, añadiendo lo que ya comentaron mis compañeros, se crearon muchísimas políticas que eran atractivas para la inversión extranjera, ¿no? Y habían muchos incentivos para que muchas empresas puedan como que establecer su... A ver, ¿cuáles eran estos incentivos? Vamos a colocar en negro ya que me dice que hace varias cosas. A ver, ¿cuáles son? A ver, tenían una política de no control de cambio o de restricciones en inversión externa. Ok, entonces podríamos decir que era, por ejemplo, en la parte política, en la parte, podríamos decir, a ver cómo. Ok, vamos adelante. Ya, se concedió igual trato y derecho tanto a las compañías locales como extranjeras. Ok, entonces eso sí, igual trato. Y derecho tanto a las compañías locales como extranjeras. Empresas locales y extranjeras, ok. No había restricciones en el regreso del flujo de capital al país inversor. Hay libre flujo de divisas. Exacto. Ok, perfecto. Entonces podríamos colocar que hay para inversión extranjera directa, digamos, sin barreras a inversionistas. Sí. Ya. Ok. Hubo la privatización de firmas estatales y de servicios básicos. Ok, privatización. Y ahí es donde empieza el tema de la innovación en las políticas de TI y telecomunicaciones, ¿no? Ya. Se dio a una empresa un derecho a monopolio de 7 años con la condición de que pueda invertir y mejorar la infraestructura. Ok, hacer una excepción. Hay una excepción. Ok, entonces, bueno, voy a traer también estos de acuerdos, aparte de la Unión Europea, de moverse a la Unión Europea, ¿con qué otra cosa comienzan? Con acuerdos regionales. O sea, con sus vecinos, acuerdos regionales. Ok, entonces hay algunos acuerdos regionales, acuerdos. Pero sus vecinos, ¿con qué vecinos? Porque sus vecinos son ex Unión Soviética. A ver quiénes están aquí de vecinos. Fíjense que uno de sus vecinos es precisamente la Unión Soviética, la otra es Latvia, y después hay que pasar aquí el Báltico para poder estar en los otros países. Era una iniciativa regional con los miembros de la Unión del Mar Báltico, ¿no? Ajá. Y en el caso menciona que hacen una... ¿Qué se llamaba esa zona? ¿Tiene un nombre particular esa zona? A ver, está por acá. A ver, por el chat, ¿alguien me puede decir cómo se llamaba esa zona? Consejo de Estados del Mar Báltico. Bueno, esa es ya hay una zona, esa región la llaman, tiene un nombre particular, que norte de Alemania y toda la zona hasta... Los países nórdicos. Hansa, muy bien. Hansa. Sí. Ok, esa parte, no, quieren alejarse de la parte soviética, ¿no es verdad? No quieren estar ahí, pero esta parte del norte que está por acá, que viene desde Alemania, de toda esta parte, digamos, que le llaman la parte de Hansa, ¿no es verdad? Ok. Sí. Ok, muy bien. Ok, entonces podemos ver que hay un fortalecimiento. Estamos viendo que están fortaleciéndose dos partes del diamante. Estas dos partes del diamante que se están fortaleciendo son
el contexto para la estrategia y la rivalidad de las empresas con apertura a la inversión, cero barreras para la inversión extranjera directa, igual trato para las empresas, privatizaciones, hay otros, esto tal vez no está aquí, quieren moverse, digamos, hacia la Unión Europea, tal vez, hacia la Unión Europea. ¿Y qué otro lugar? ¿A qué otra institución? Hay los Mar Báltico. A ver, ahora sí habilito chat para que me puedan decir, aparte de la Unión Europea, ¿a qué otras organizaciones quieren pertenecer? Organización Mundial del Comercio es muy importante, ¿no es verdad? La Organización Mundial del Comercio es muy importante para poder precisamente entrar en acuerdos de comercio, ¿no es verdad? Precisamente para potenciar y ya tienen que ir a competir con otros lugares, ¿no es verdad? A ver, ok, muy bien. Entonces, si tenemos otros más. Muy bien. Ok, entonces, sigamos cómo estamos con este tema. Ok, muy bien, ya tenemos varios para aquí. Ok, pero sí, a los que ponen en el chat y no levantan la mano, les aconsejo que levanten la mano para que se pueda considerar en la participación, ¿sí? Ok, a ver, sigamos entonces. Ya se corta el chat, por favor, se corta el chat y tenemos solamente, o yo lo voy a cortar desde aquí el chat, si no. Ok. Joel. You are now unmuted. Sí, la escucho. ¿Cómo está? Ya. Ah, ok. Había una demanda por tecnología. Tecnologías de la información, coloquemos, ¿sí? Para colocarle telecom, etcétera, ¿sí? Ok, les gustaba los gadgets, como decimos, ¿no es verdad? Uh-huh. Ok. ¿Y qué hace el gobierno? Por ejemplo, ¿habrá hecho algo el gobierno para fortalecer esta parte? Porque la demanda, les gustan las gadgets, aquí nos gusta un montón. Vamos solamente a la Uyustus, vamos a la Eloy Salmón y vamos a ver que nos gustan bastante los gadgets, nos gustan las tecnologías de la información, etcétera. Pero eso no implica que en nosotros podamos nosotros colocar que generar directamente un clúster, ¿no es verdad? Ajá. Ya, ya. ¿Y solamente para los parkings o qué más hacían con, alguno de sus compañeros mencionó algo más que estaban haciendo a través de teléfonos celulares, etcétera? Bueno, No, perdón, estoy con Joel, ¿sí? Ajá. ¿Y qué otra cosa? Ujú. Ya, entonces, banca, parking, ¿qué otra cosa más podían hacer? Aduanas, ¿qué otra cosa más? No, en el caso, ¿qué más?
Ok, entonces hacen un gobierno electrónico que eso realmente dicen, pucha, mira, a estos cuates les gustan los gadgets. Y comienzan a fomentar, y fíjense cómo parece que no es aleatorio. Tal vez ha sido un accidente, pero tal vez porque los que estaban dirigiendo también les gustaban los gadgets y han comenzado a decir, ya, coloquemos aquí gadgets para que, para generar una cultura electrónica. Mira, a la gente le gusta esto. Entonces, hagamos un gobierno electrónico, votaciones electrónicas, pago de parquímetros, aduanas, todo esto. Y al mismo tiempo, fíjense que hay una parte que ya había de unos clústeres de tecnologías de la información y al mismo tiempo se comienzan a generar entorno para la competencia porque habían algunos factores, una buena educación, gente que le gustaba los gadgets, tenía una localización. ¿Quiénes eran sus vecinos? ¿Con quiénes? A ver, voy a pasar, Joel, muchas gracias. Puede bajar la mano, por favor. Voy a pasar ahora a Daniela. You are now muted. Sí, buen día, profesor. ¿Cómo está? A ver, ¿qué más nos puede decir? Me ha parecido también interesante de la lectura el hecho de que Estonia, al momento de independizarse, había heredado algo de infraestructura de cuando pertenecía a la Unión Soviética, especialmente en el área de telecomunicaciones. Entonces, una de las políticas que ha adoptado este país cuando ya era independiente era crear una empresa estatal, la compañía de telecomunicaciones de Estonia, a la que le ha dado un monopolio de 7 u 8 años, si no me equivoco, donde ellos tenían la visión de mejorar la infraestructura del país. Y cuando ya han tenido estas mejoras en la infraestructura, entonces es que recién Estonia ha tomado la decisión de abrir el mercado a la competencia, ¿no? Se ha encargado primero de mejorar esta infraestructura y luego ha abierto la competencia para que otras empresas en telefonía también puedan participar. Ok, perfecto. Y esto más bien si solamente estuvieran los de adentro, llegarían hasta un límite. Ok, ¿y de dónde viene también esta parte de tecnología? A ver, ¿nos puede mencionar un poquito esto, Daniela? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver algo? Una parte es porque ahí hacían las radios de la Unión Soviética, pero otra cosa, a ver, ¿por qué la parte de Telecom? ¿Por qué? ¿Por qué la apuestan acá? Ellos también, creo que por su posición geográfica, tenían una posición interesante porque por ahí pasaban las líneas telefónicas. Entonces ya tenían esa infraestructura construida, digamos, pero estaba en mala condición. A ver, háblenos un poco de su posición geográfica. ¿Quiénes estaban por ahí para que esto no haya sido tan al azar que le hayan apostado acá? A ver, ¿quiénes eran sus vecinos? Bueno, siguen siendo más o menos sus vecinos, no tan vecinos tal vez, pero ¿quiénes están por ahí? ¿Con quiénes tiene lazos estrechos? Si no me equivoco es con Suecia. Ya, Suecia está por ahí, pero hay alguno más que tiene que es más determinante. Bueno. A ver, ok, muchas gracias, Daniela. Estoy buscando aquí, ok. No sé, ahora voy a habilitar el chat, voy a habilitarlo, he cortado porque a veces tenemos la tentación de hacerlo, pero ahora sí, habilito el chat. ¿Quién era su vecino determinante ahí? Finlandia. Quiere irse de Rusia, no quiere estar con Rusia, quiere irse hacia el oeste. Ha sido determinante para atrás, pero ¿quién es determinante hacia adelante? Es Finlandia. El que es determinante hacia adelante es Finlandia. Finlandia es un país por excelencia muy rico en temas de telecomunicaciones, ¿no es verdad? Entonces, tiene vecinos, y no solamente Finlandia, sino que aparte de Finlandia, Nokia, por ejemplo, que es tremenda referencia, ¿no es verdad? Al menos
era la referencia en celulares, pero sigue siendo una referencia en temas de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, tiene a los vecinos, tiene un vecindario que ahí está Finlandia, tiene países que hacen inversiones gigantes en telecomunicaciones. Al otro lado, un poco más lejos, está Alemania, ¿no es verdad? Están zonas que tenían fuerte presencia en el campo de las telecomunicaciones, y además que tenía algunos vecinos ricos. Habíamos dicho hace un momento, bueno, a la primera clase, que el vecindario importa, por más que nos hemos globalizado enormemente, que hemos tenido una gran globalización, los vecinos cuentan. Y aquí Finlandia es determinante. Entonces comienzan a hacer trabajos para Finlandia, comienzan a hacer algunos proyectos, externaliza, ¿no es verdad? O qué sé yo, va y busca quienes se lo hagan partes para los finlandeses en Estonia, precisamente para que por tipos de por algunos temas de mano de obra, por ejemplo. Entonces tenía alguna parte en los factores, sí. Había invierten en la parte de los factores. Y voy a terminar ahora con esta discusión, voy a terminar con Magalí, ¿sí? Entonces, no sé si Magalí, por favor, podría activar su micrófono y decirnos qué otra cosa más nos puede decir al respecto. ¿Qué determina este avance, qué hace que avance Estonia? Claro que sí, David. A partir de la dependencia tan fuerte que tenía Estonia de Rusia, porque en Rusia se tomaban ciertas decisiones realmente importantes, digamos. Perdón un segundito, Magalí. Ok, mil disculpas, Magalí, adelante, mil disculpas, pequeño tema técnico acá. Claro que sí. Uno de los factores también que me ha parecido realmente importante era que, por ejemplo, la industria ha surgido tan fuerte de una manera tan importante e interesante en Estonia, porque, por ejemplo, un trabajador que realizaba sus actividades en una industria, ganaba mucho más que un profesional, digamos. Es entonces que aquí se ha dado el impulso importante para seguir basándose y poniéndole atención a la industria como tal, a la producción como tal. De hecho, por ejemplo, la investigación no era catalogada una de las más buenas, pero sí les han enfocado más en su industrialización, ¿no? Ajá. Más allá de eso, también la inversión extranjera directa ha sido realmente fomentada de una manera interesante en este país, porque muchas grandes transnacionales consideraban a Estonia como uno de los escenarios más óptimos, digamos así, para poder invertir. ¿Por qué? A ver, aparte de la inversión, apertura a la inversión, bajas barreras, ¿qué otra cosa? Por eso ya lo tenemos acá, ¿sí? Apertura a la inversión, no les colocaba barreras, flujo de capitales, ¿por qué lo consideraban interesante? Además de que ellos habían establecido zonas libres de impuestos y de aranceles, también Estonia era considerada como un país en general estable, digamos, a nivel político, ya que ya desde un periodo que ellos habían atravesado desde 1992, el gobierno se ha interesado y ha puesto su máximo esfuerzo por lograr una mayor posición del país, ¿no? Macro, o sea, aquí había una estabilidad. ¿Qué tipo de estabilidades podríamos decir? En la parte macro había una estabilidad. Política, de cierto modo, se ha tratado de establecer. Ok, había una estabilidad política. Había una continuidad, ¿no es verdad? Había una continuidad, esta estabilidad política. Cambiaban de gobiernos. ¿Cuántos gobiernos cambian en el caso? Magalí. No tengo claridad.
A ver, ¿quién nos puede decir por el chat cuántos gobiernos pasan en el caso, en ese tiempo del caso? Hay 2 gobiernos, ok, sin embargo, estos siguen la misma línea, ¿no es verdad? Siguen la misma línea. Siguen las mismas líneas, hay una estabilidad. ¿Qué otro tipo de estabilidad tenía Estonia? ¿De qué otro tipo de estabilidad podemos hablar? Listo, gracias a los amigos del chat. Muchas gracias a los amigos del chat. Ok, perdón, otra vez voy a tener que cortar porque, por favor, si les digo, es porque precisamente no quiero que me vayan más, por favor, ¿sí? Ok. Voy a volver a cortar me toma un poquitín de tiempo tener que venir a cortar el chat. Ok. A ver, ¿qué otros tipos de estabilidades podemos mencionar? Tal vez estabilidad, porque ya habían clases desarrollados, es decir, ellos no tienen que hacer... ¿De qué tipo? Esa estabilidad, ¿qué otro tipo de estabilidad? Lea el chat, hay una persona que ha colocado algo, he tenido que cortar el chat por ese motivo, pero hay otros tipos de estabilidad. Monetaria, es cierto, con el establecimiento de su sola moneda, ¿no? Ellos han logrado una mayor estabilidad. Bueno, era un país que tenía una sola moneda. La mayoría de los países tienen una sola moneda, ¿sí? Pero ok, había una estabilidad monetaria, se puede decir a que no había temas de inflación, a eso nos referimos con una estabilidad monetaria, ¿sí? Entonces, había una estabilidad monetaria. ¿Y qué otro tipo de estabilidad? Cuando hablamos de estabilidad, decimos hay una estabilidad política, hay estabilidad social, hay estabilidad monetaria. ¿Qué otro tipo de estabilidad podemos mencionar? Que tenía una política tal vez, ¿qué otro tipo de política importará para los inversionistas, para los emprendedores? ¿Qué les importa bastante? Capaz el hecho de retención de los flujos de capital. Yo como inversor extranjero podría... No había barreras, habían flujos de capital, pero ¿qué otra cosa le importa al inversionista también? ¿Qué otro tema importante? Cuando usted tiene su empresa, ¿qué hace? ¿Qué relación o qué parte tiene que ir qué parte tienen que lidiar? La parte impositiva, la parte legal. ¿Cómo estaba la parte impositiva? ¿Cómo era la parte impositiva? ¿Cómo podía mejorar la rivalidad? ¿Cómo podía mejorar la competencia? Es grave cuando uno tiene que pasarse 20 formularios para pagar impuestos, y si hace esto le cobran una multa, y si hacen aquello tiene que pagar otro tipo de impuesto, y si hace esto tiene que hacer otro tipo de trámites. O sea, había un gran proceso, un gran proyecto para poder aligerar estos temas. Y bueno, me han hablado algunos temas, ya vamos a ir. Muchas gracias Magalí. Gracias. Ok, entonces vamos a hacer así. Cuando tenga intervenciones voy a cortar el chat y después voy a volver a colocar el chat. A ver, vamos terminando con jóvenes. Vamos terminando, entonces, ¿cómo eran los impuestos? Sí, ya terminamos acá, por favor, con las intervenciones, no tenemos mucho más tiempo, ya hemos pasado casi una hora con el caso. A ver, cuéntenme algo, ¿qué más podemos ir completando acá? Hemos visto que hay grandes inversiones a la parte de los factores y grandes decisiones para la competencia. Panel y tax, ok, estados impuestos a las utilidades podían ser declarados vía internet, ok, parte del gobierno electrónico. Había una opción de pagar los impuestos esto es parte del gobierno electrónico. Simplificación del sistema de impuestos, muy bien. El gobierno se comprometió a crear una sociedad TI, ok. Entonces, una de las apuestas es... podríamos decir,
Ah, una tasa plana, eso es muy importante. Había una tasa plana. Sí, había una tasa plana de impuestos, ok, muy bien, tenía una tasa plana, entonces se fortalece bastante esta parte, ¿sí? Se va fortaleciendo bastante, cosa que, por ejemplo, en Japón ya existía. ¿Había algún problema con los impuestos? No. ¿Había algún problema político? Algunos no. ¿Cómo estaban sus factores? Buena inversión, había capital humano, ¿ok? Atraer jóvenes, se instalaron en todas las, ¿ok? Fomentar que instalaron en todas las escuelas uso de Internet, entonces fomentar uso de Internet, ¿ok? En todas las escuelas. Entonces, ¿qué otra cosa más, por ejemplo, tratan de hacer? ¿Qué hacían en la parte de los factores, por ejemplo? ¿Qué otra cosa más me podrían, en cuanto al tema de la educación? Importante fue tener un país sin analfabetos y tomar como primera lengua el inglés. Ah, ok. Aquí hay otro tipo de apuesta, ¿no es verdad? Entonces, dentro de los factores se impulsa el hablar inglés. Ok. Muy bien, ok. Fíjense, bueno, ya tenemos bastantes elementos, ¿sí? Universidades especializadas en tecnologías de la información. Entonces, un tema muy importante, jóvenes, vamos terminando la discusión. Temas importantes es que hacen una apuesta a la parte de tecnologías de la información. No hacen hacia el procesamiento de alimentos, pero sí existían. Pero dan una apuesta aquí, ¿por qué? Porque ya no es aleatorio. Tenían a los vecinos de Finlandia, tenían conocimientos gracias a lo que ya habían heredado de la Unión Soviética y sus fábricas de radios. Tenían otros vecinos a los cuales tenían una capacidad, por ejemplo, tenían una mano de obra barata y podían atraer la mano de obra con mano de obra barata a hacer trabajos para los finlandeses. Y de esta manera atraer inversión extranjera directa, promover la competencia, etcétera. Entonces, simplemente, jóvenes, esto, por ejemplo, nos muestra que no es un azar. No es un azar, o sea, había que ir tal vez por ese lugar, había que ir hacia tecnologías de la información, pero no de manera suelta. ¿Por qué no de manera suelta? Porque si colocamos un lugar solamente que ensamble y nada más, y no fomentamos, ni siquiera tiene relación con el mercado interno, nada, entonces simplemente va a ser un lugar que, ok, genera un ingreso tal vez momentáneo, pero no a largo plazo, ¿sí? Y obviamente también tienen que pensar, ahora tenemos mano de obra barata, era mano de obra más barata que en Finlandia, por eso de Finlandia van y les llevan trabajo y les dan cosas que hacer, sino que en algún momento no se puede continuar siendo competitivos con salarios bajos, ¿no es verdad? Sino que tiene que desarrollarse más valor. Entonces, solamente a los salarios bajos, ok, pues se puede comenzar, pero no puede ser la única ventaja competitiva que se tenga en el largo plazo. No va a funcionar. Entonces, tienen que ver ya más hacia adelante. Tienen que ver más hacia adelante de cómo van a poder generar más valor, etcétera, etcétera. Ok, bueno, no sé si su gran apuesta es tecnologías de la información, telecom. ¿Es al azar? No es al azar. Promueven, fíjense, en esos tiempos están saliendo de un bloque, quieren moverse hacia el oeste, quieren moverse hacia Europa Occidental. Entonces, y quieren alejarse de Rusia, y no quieren, no, fuera. ¿Ok? Entonces, quieren alejarse hacia el oeste y ven, ok, tenemos una posición estratégica, hemos logrado ver logística, podemos tener algunos temas. Tenemos un vecino que es Finlandia que nos está dando trabajo, sabemos hacer radios. Entonces, mejoremos. Atraigamos inversión extranjera directa en sectores claves.
¿Ok? Aquí se lo podemos hacer y podemos desarrollar, podemos generar más valor. Ok, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Por favor, ya no tenemos, ya creo que hemos llenado bastante esta parte, tratando de ver cómo era el diamante, hemos ido mencionando, y cómo se ha ido fortaleciendo este diamante en el tema de... factores, en el tema de condiciones para la estrategia y rivalidad de las empresas. Habían ya clústeres y estas medidas para fortalecer la parte de factores y después continuar con la estrategia y rivalidad de las empresas para la competencia, entonces ha podido llevar adelante al país, ¿no es verdad? Además que había una estabilidad monetaria, una política fiscal estable, había una estabilidad política, continuidad, le llamaremos más que continuidad. Una continuidad, una estabilidad, pero además también, ¿qué otra cosa nos fijaríamos? A ver, un inversionista, ¿en qué otras cosas? Si yo les digo, a ver, ¿en qué se fijarían en un país para ir a invertir en ese país? Ya tenemos aquí varias cosas. ¿Qué otras cosas se fijarían en el país? Que tenga, por ejemplo, se pueda conseguir mano de obra, factores, etcétera. ¿Qué otra cosa se fijarían para ir a un país? El riesgo, ¿ok? Ok, baja. ¿Y eso de qué dependerá ese riesgo país? Una cultura, ok. Podríamos hablar, a ver qué me pueden decir en temas de cultura, qué cosas, o sea, qué parte principal de la cultura podríamos hablar. Ok, del gobierno y sus políticas, ¿qué buscarían? ¿Qué buscarían? El gobierno y sus políticas, ¿cómo quisieran que sea? Corrupción, por ejemplo. ¿Cómo era la corrupción? ¿Cómo era el gobierno? ¿Era un gobierno considerado corrupto o no corrupto? ¿Cómo era la percepción del gobierno? Probabilidad, o sea, ok, ¿cómo era pero Estonia? Sí, sabemos que esas cosas tenemos que fijarnos. ¿Cómo era Estonia en esos aspectos? Ok, dice que tiempo de la Unión Soviética, ofrecía garantías a los inversionistas, ok. Ok, y respecto a la política, ¿cómo era la política? Si bien hubo 2, 3 gobiernos, ¿se confiaba en el gobierno o no se confiaba en los gobiernos? A ver, tenemos que ir un poquito más allá. Me están dando los conceptos claros, pero ahora, ¿cómo era Estonia? ¿Sí? Ok, entonces, economía de mercado. Ok. Consensos, acuerdos, ok, había alta privatización, ya lo hemos colocado. Vamos a colocar aquí, había transparencia, se caracterizaba por una transparencia. ¿Sí? Ok, jóvenes. Entonces, fíjense que en este caso no había nada muy desarrollado, pero no es al azar la apuesta que realizan, ¿sí? Muchas de estas cosas que ya me han mencionado en el chat, ya las hemos escrito, por favor, siempre voy a buscar ver cosas nuevas, ¿sí? Siempre vamos a buscar tratar de ver cosas nuevas. Está bien si comenzamos a decir, como decía mi compañero, como decía, había esto, pero de ahí
tenemos que avanzar, tenemos que ver, ok, pero había esto más, este elemento clave. Esto es lo que me parece que era fundamental, ¿ok? Entonces, está muy bien, jóvenes, fíjense todo lo que hemos armado en una hora, todo lo que hemos colocado en una hora, y simplemente, bueno, tenían pocos recursos naturales, tenían otro tipo de factores, tenían una herencia, por ejemplo, que era una localización geográfica muy particular, y no es un azar, no es porque haya dicho, ok, le vamos a apostar a Telecom en tecnologías de la inversión sin tener nada detrás. Había algo detrás. No es una apuesta así al meteremos esto. ¿Ok? Y se proponen, hacen una apuesta, además que tienen algunas características. Fíjense de qué tamaño, cuántos habitantes tenía Estonia en el tiempo del caso. 1.5 millones. Es una población pequeña, 1,5 millones. Fíjense el tamaño de Estonia, ¿sí? Fíjense el tamaño de Estonia, vamos a tratar de verlo con Bolivia. Ok, aquí está Bolivia, aquí está Estonia. Debe tener 1/3 o menos de su superficie, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces, simplemente para poner en algunos, es un país pequeño, ¿sí? Es un país pequeño. A ver, vamos a ver su superficie. La superficie es 45,000, es del tamaño de Tarija. Ok, es el tamaño de Tarija. Ok, o sea, fíjense, como dice su compañero, 20 veces, o sea, Bolivia es 20 veces más grande que Estonia, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí está, claro, aquí está Estonia, aquí está Suiza, que es 42,000, Estonia es 45,000, y fíjense, Bolivia es 1,098,000, ¿no es verdad? Ok, entonces, tiene ciertas ventajas, una localización y todo lo que hemos mencionado que hace que esto no haya sido un azar, ¿sí? Veamos un poquito las otras preguntas. Analice el diamante nacional a través del tiempo que permitió impulsar su competitividad más rápido que muchos otros países, es lo que hemos ido colocando en negro. Hemos ido viendo en el tiempo, ¿no es verdad? Hemos visto qué cosas tenía. No tenía mucho, ¿sí? No tenía mucho, pero tenía algunas cosas sobre las cuales ha ido fortaleciendo. Ok, bueno, jóvenes, entonces lo que se viene ahora es, hay que también contemplar cómo eran sus vecinos. Sus vecinos hacia el este no quería verlos, pero hacia el oeste tenía buenos vecinos. Al frente estaba Suecia, al lado estaba, cruzando ese pequeño espacio de agua, estaba Finlandia, más hacia la izquierda en la zona Hansa estaba Alemania, Dinamarca, todos esos que son vecinos interesantes, ¿no es verdad? Son vecinos bastante interesantes. ¿Por qué tiene una cierta importancia lo que estamos mencionando acá de los vecinos del vecindario? Porque ahora nos vamos a trasladar acá. A nuestros vecinos, a Chile. Ok. A ver, si por Magalí creo que ya participó, puede bajar la mano. Si alguno de ustedes quiere participar en la parte de Estonia-Chile, cuáles son sus similitudes y cuáles son sus diferencias. Entonces, Magalí creo que ya participó, puede bajar por favor la mano. Puede mantener la mano, si no, bájela y yo voy a llamar, ¿ok? Ok, entonces, Diego, usted quiere comenzar a comentar sobre las similitudes y diferencias Chile-Estonia. Adelante, Diego. Hola David, buen día. ¿Qué tal? Bueno, a ver, dentro de los temas de Chile, me gustaría resaltar, porque sí hay una historia que en el caso se presenta, que había Chile mantenía una inestabilidad política durante los primeros años. Se habla mucho del tema igual del inicio de la parte de la independencia de Chile,
hasta llegar también hacia la era de Pinochet. Ya. Hay políticas que se impulsan a partir de la era de Pinochet para, en este caso, bajar las presiones inflacionarias. En este caso, el país adoptó... ¿Qué parte, esa parte que acaba de decir, que hace qué cosa, lo que acaba de decir? Se adoptan políticas para bajar las presiones inflacionarias. Ya, y esto iría más como una similitud o una diferencia con Estonia, de tratar de controlar la parte monetaria, económica monetaria. Pienso en una similitud. Ya. Ok, entonces pondremos una política económica constante, ¿sí? Ok, perfecto. Y también apoyando el mismo punto, hay políticas económicas de liberalización de la economía doméstica y reformas estructurales del sistema del bienestar social, y hay una reducción de las barreras comerciales como tal. Apertura de mercado. Exacto. Ok, perfecto. Ok, tenemos aquí dos similitudes. Apertura, hay una política económica constante. ¿Qué otra cosa más me podría colocar como diferencia o similitud con Estonia? En este caso, Chile, a diferencia, por ejemplo, de Estonia, era un país altamente importador neto, en este caso importador de alimentos. Ya. Y obviamente ha sufrido un proceso de cambio en cuanto a la estructura de su matriz económica, porque de ser un país netamente exportador de minerales por el cobre, por tener las segundas reservas más grandes de cobre, se convirtió en un país en el cual ya comenzaba a generar cierto tipo de industrias, y también una generación mayor de industria que le permitía también ya la fabricación y la exportación de ciertos productos, ¿no? Okay. En línea con esto, también ha ido negociando los acuerdos de NAFTA, por ejemplo, con Estados Unidos, para poder tener acuerdos de libre comercio. ¿Dónde está NAFTA? ¿Dónde está? Aquí hay una parte interesante. NAFTA es North America Free Trade Agreement, ¿no es verdad? Sí, exacto. Ok, eso está aquí. Está lejos de Chile, relativamente lejos. Aquí está México, Estados Unidos, Canadá, ahí están los del NAFTA, y Chile está aquí. Mientras que Estonia busca a quienes, aquí está Estonia, busca a estos de acá, a Finlandia, a Suecia, aquí está Alemania, que están mucho más cerca. ¿Por qué Chile se va? Si aquí tenemos tan lindas cosas, Mercosur, otras comunidades andinas, etcétera. Pero Chile, ¿por qué? No, evidentemente NAFTA era un mercado mucho más grande, ¿no? Pero ¿por qué no entra? ¿Está relacionado con sus vecinos, Chile, en el caso? Sí, está relacionado porque también participa del Mercosur. En el caso, ¿qué tenemos en el caso? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el problema de Chile? ¿Qué es lo que está buscando Chile? Bueno, tenemos aquí dos cosas muy importantes que nos dice, perdón, ¿con quién estoy ahorita? Diego. ¿Cómo está? Diego. Tenemos dos cosas muy importantes que nos dice Diego en temas de similitudes. A ver, muchas gracias, Diego. Ahora le voy a pasar la palabra a Pamela, si nos puede completar un poquito este tema, a ver, similitudes, diferencias. Sí. Respecto a los acuerdos que tenía Chile, él ha sido... no ha podido integrarse con sus vecinos, más bien ha optado por ir a hacer acuerdos bilaterales, y por ese lado ha ganado más bien en lograr estos acuerdos. Estar con sus vecinos. ¿Por qué no hace como Estonia, que su vecino
su vecino Finlandia, su vecino un poco más al otro lado Suecia, otro poco más allá Alemania. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiere estar con sus vecinos? Ahí estamos hablando de no, lo que pasa es que la integración de México ha sido parte de la forma como se ha integrado, ha sido parte de su política económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha dejado de ser parte de la CAN, que era algo importante con los ¿no? Que ha dejado en el 76. A ver, usted está aquí, si usted es Chile, ¿con quiénes preferiría irse? ¿Con Estados Unidos, México y Canadá? ¿O con Perú, Bolivia, Argentina? Obviamente con Estados Unidos, con México, porque le garantizaban mejores condiciones. Bueno, más que mejores condiciones, yo creo que también era el tema del tamaño de los mercados. El mercado aquí entre los latinos era muy, muy pequeño, ¿no? Y además, entonces, son. Claro, siempre ha habido una rivalidad con Bolivia, el tema y que lo menciona en el documento de la guerra que se ha tenido del Pacífico. A ver, aquí hay business, ¿no es verdad? Aquí son business. Igual nosotros pasamos todos los días por Chile y de Chile estamos trayendo, por ejemplo, los minerales, todo esto lo estamos sacando por Mejillones. Mejillones ha hecho un puerto básicamente para que nosotros podamos sacar, más o menos ha hecho un gran puerto bastante cerca de Antofagasta. Hay 2 puertos por ahí. Nosotros vamos hasta Arica y Iquique de vacaciones, o sea, la rivalidad de ese tema, ok, la mantenemos en nuestros himnos, etcétera. Pero después, en el momento de hacer business, pero, a ver, vecinos como qué sé yo, un vecino que de repente no sabemos qué le va a pasar, si va a haber bloqueo, no va a haber bloqueo, son vecindarios diferentes, ¿no es verdad? Son vecindarios completamente diferentes. Entonces, tenemos países, Estonia, que tiene unos países tremendamente competitivos de vecinos, versus Chile, cuyos vecinos hasta tal vez son lo opuesto. ¿Sí? De hecho, nosotros ya teníamos cierta dependencia, a pesar de que, y menciona el documento, ¿no?, que se ha insistido en el acceso del mar, pero el 78 se rompen las relaciones diplomáticas, porque era como que Chile tenía la sartén ¿cómo es el mango del sartén? Porque igual, como usted mencionaba, se continuó utilizando. Está muy bien, pero tenemos que pensar también en una manera estrategias, que está muy bien, algunas cosas las tenemos y siempre vamos a tener presente que es un derecho nuestro, etcétera, pero después, ahora estamos hablando de Chile. Chile no tiene el problema de acceso al mar, casi es pura costa Chile, ¿no es verdad? Entonces, pero sus vecinos, con quienes puede comercializar, con quienes puede hacer algunas alianzas, y de repente, si quisiera hacer algunas cosas, le va a venir el cambio de gobierno del otro país y se lo va a borrar todo, etcétera. Entonces, sus vecinos no son necesariamente los ideales para poder hacer business, ¿no es verdad? No son necesariamente los mejores, ¿ok? Al margen de todas las otras cosas que también nos pueden estar, no podemos tener en cuenta que Bolivia y Chile, siempre a un boliviano que le pregunta, la guerra del Pacífico y el mar, pero del lado de Chile no tiene ese problema, ¿no es verdad? Su problema es que le pongan un bloqueo, que le bloqueen la frontera, de que no le dejen pasar sus productos, de que al Perú, aquí o Argentina, etcétera. ¿Por qué? Porque son países con inestabilidad, diferentes características muy diferentes. Entonces, una gran diferencia es la parte del vecindario en el que se encuentran, ¿sí? Muy bien, Pamela. No sé si alguien, Diego, si puede bajar su mano, por favor. Ok, a ver, ¿quiere decir alguna otra similitud o diferencia, Pamela? Sí, aparte de la integración, creo que también la diferencia grande que marca es que Estonia ha invertido mucho en la parte digital, entonces eso yo creo considera que conlleva a procesos, por ejemplo, el hecho de tener un gobierno electrónico. Ha apostado a Estonia por tener un gobierno electrónico. De hecho, requiere... ¿Perdón? ¿Y qué tenía Chile?
¿En qué estaba basada su economía? Bueno, o sea, Chile no invierte tanto en la infraestructura, o sea, no desarrolla tanto este clúster así como lo ha hecho Estonia, ¿no? Lo ha hecho de una manera... Porque Chile es uno de los, en el caso, es uno de los chicos que logra más avances en el vecindario, igual que Estonia, pero ¿qué tenía Chile? ¿En base a qué estaba su economía? Perdón, no entiendo la pregunta de Bolivia, ¿en base a qué está su economía? Hidrocarburos, minerales. ¿Y Chile? A ver, por el chat, ¿quién me puede decir quién por el chat qué tenía Chile? Cobre. Su base es el cobre. Su base. El cobre, sí. Sí, parte de la minería. Mientras Estonia tenía varias cosas de temas de logística, radios, algunas otras cosas, alimentos, etcétera. De Chile, su base de exportaciones básicamente es recursos naturales, ¿sí? Ok, muchas gracias, Pamela. A ver, Ademar, ¿usted quiere agregar algo? Por favor, Pamela, si podemos bajar la mano. Sí. Gracias. David, ¿cómo estás? Bueno, básicamente ha sido una transición, ¿no?, de Chile, porque era un país netamente exportador de materias primas. En este caso, su mayor fuerte estaba concentrada en el cobre, pero apertura las inversiones extranjeras y apertura a su mercado, se va más al liberalismo y no aporta con sus vecinos sinergias, porque era un mercado muy pequeño, ¿no? En comparación de venderle a Perú y Bolivia, que Perú ya es industrializado y Bolivia está en vías de desarrollo, ha preferido en el caso ingresar a los mercados más grandes, ¿no?, que en este caso sería Estados Unidos. Eso es lo que yo quería aportar y complementar al caso. Ok, gracias. Ok, a ver, ¿quiénes más me faltan? A ver, creo que a Danea la he escuchado hoy día, sí, me parece que con Danea ya... no, con Danea, no, creo que no la escuché hoy día, ¿no? Ok, bueno, a ver, ¿quién más me puede decir? Estoy buscando similitudes, diferencias, y no estoy buscando por el chat, ¿sí? No estoy buscando por el chat todavía. ¿Quién más me puede decir? Además, si ya puede bajar, por favor, su mano. Profesor. ¿Cómo está? Le habla Hans, ¿puedo aportar? A ver, no está usted ahorita en el orden, ¿sí? Además, okay. Danea, si usted quería completar algo. No tengo anotado, creo que hoy día no la escuché. Sí, David, participé previamente, pero no sé si puedo complementar. Ok, no, está bien, perdón. Entonces, no sé qué tal vez tenía dos. Daniela, tal vez estoy confundido. Daniela, ¿usted participó hoy día? Tengo aquí anotado. Sí, profesor, participé ese momento. Daniela Araya. Ok, perfecto. Entonces, Hans, adelante, Hans. De acuerdo, gracias. Bueno, algo sencillo, pero una de las cosas fundamentales entre las diferencias de Chile y Estonia, como bien mencionaba, es el tema de la región, ¿no? Es diferente que Estonia tenga llegada a Finlandia, a países del primer mundo, ¿no? Y poder generar ese tipo de negocios que a la larga de la década de los 90 hasta los 2000 le ha dado mucha estabilidad. Cabe mencionar que con Rusia, incluso menciona el texto que si bien después de la independencia Rusia le puso ciertas trabas, luego termina hasta haciendo negocios con Estonia de alguna forma, haciendo un poco más, suavizando esos temas, ¿no? Entrando a negocios con misma Estonia. En cambio, en la región de Sudamérica, Chile, primero las economías locales de sus vecinos son muy variadas, muy heterogéneas, lo que le lleva a buscar este otro tipo de uniones por fuera de Sudamérica y llegar a
Centroamérica y sobre todo Estados Unidos, que es el mercado más grande, ¿no? Ok. Ahora, a Hans, voy a aprovechar su presencia. ¿Qué otra diferencia, similitud puede usted ver? En cómo era la parte política. Habíamos hablado en la parte política, por ejemplo, había como un consenso político y había una continuidad política. En Chile, en el caso, ¿había consenso y continuidad? No de esa forma, ¿no? Salía por el tema de, hasta la década previa de los 90, Chile era un país netamente con una historia golpista, pero pasado ese espacio, llegamos con lo que es Pinochet y ya un poco tomó un rumbo un poco más democrático. Estamos hablando de un régimen, gran parte de esta es un régimen político muy diferente, ¿ok? Correcto, ¿no? Y ese régimen político es muy duro, pero en esa dureza que ha tenido, y hay que destacarlo en la historia, han tomado decisiones importantes para el país. Ok, ¿no? Entonces, en un lado, la continuidad, el ir adelante era a base de consenso. En este otro caso, muy diferente, sí, muy diferente, ¿no es verdad? O sea, pero durante esa dictadura había una continuidad política, obviamente es una dictadura y una continuidad política, claro, ¿no es verdad? Pero, y eso hace de que sus políticas, ¿quiénes existían? ¿Quiénes estaban en Chile? ¿Qué actores habían en Chile? ¿Algún grupo? ¿Cómo era el equipo, por ejemplo? ¿Quiénes trabajaban con esa persona? Bueno, para puntualizar lo que usted decía, Chile tenía un régimen comercial liberal y transparente, ¿no? Eso buscaban mostrar. Okay. Ahora, que lo cita tal cual el texto. Ahora, ¿con quiénes trabajaba? Chile lo que hizo fue como que agruparse, contar con gente muy técnica, ¿no? Para la toma de decisiones. No es que solo era un grupo, si bien era un régimen político-militar, no es que solo había militares, sino que se aliaron con universidades, con personas que conocían y que aportaron a este crecimiento del país. Era un equipo técnico pragmático. ¿Quiénes eran estos muchachos? Ahí me agarró la curva. ¿Quién me puede decir quiénes eran? Sí. Los Chicago Boys. No me acordaba el nombre. Eran los Chicago Boys, no los Chicago Bulls, los Chicago Boys. Chicago Boys, jóvenes. Entonces, ya vamos terminando, vamos terminando con esto. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Gracias. Motivo a que participen, creo que hemos tenido mucha repetición y hay personas a las que todavía no las he escuchado. No les he escuchado hablar, he escuchado que han colocado en el chat varias cosas, pero no les he escuchado hablar y voy a comenzar a llamarles después para la siguiente sesión y para las 2 sesiones de mañana ya va a ser llamadas definidas, ¿sí? Para que todas puedan haber tenido la participación. Ok, jóvenes, entonces tenemos 2 países, ¿no? Que son bastante diferentes. Estonia tiene varias características en las cuales vemos que define una trayectoria y esta trayectoria es una apuesta, pero no es una apuesta aleatoria, no es decir, vamos a comenzar a hacer, por ejemplo, mañana nos vamos a poner en la industria de la farmacéutica. Por ejemplo, si Estonia hubiera dicho vamos a hacer farmacéutica, ¿tenía algo para hacer farmacéutica? ¿Para desarrollar una industria farmacéutica? ¿Tenía algo detrás? No. Básicamente hubiera tenido que comenzar de cero. ¿No es verdad? En cambio, en el caso de las tecnologías de IT y telecom, no es una apuesta al azar. Tenían algo incipiente, desordenado, tal vez una ventaja que era los salarios, por ejemplo. Entonces, otro tema, perdón, ¿cómo era en temas tenían salarios bajos y obviamente comienzan después a subir los salarios, toleran la desigualdad, eso es algo muy importante, ¿sí? Había una tolerancia a la desigualdad y en ambos lugares hay distintas innovaciones, ¿no es verdad? Tenía unos safety nets, por ejemplo, en Estonia, porque evidentemente habían grupos que estaban surgiendo con las industrias que estaban llegando y permiten que exista eso.
pero también tratan de generar algunos pisos de seguridad, por ejemplo, para que se pueda, no estalle la desigualdad. Lo mismo toleran también la desigualdad en Chile. Los calificados ganaban más, etcétera, y comienzan a colocar ciertos, vamos a colocar aquí incluso, sí, que toleran desempleo y desigualdad. Ahí toleran cierto desempleo y desigualdad. Sin embargo, esto viene también con significativas inversiones sociales. Y después incluso Chile exporta un modelo, ¿sí? Exporta un modelo de seguridad social, ¿sí? De sus servicios de pensiones, por ejemplo, hacen muchas innovaciones, pero lo toleran que haya ciertas desigualdades porque habían sectores que estaban creciendo más, otros no, etcétera, habían diferencias en calificados, no calificados, etcétera, pero también viene acompañado con inversiones, con significativas inversiones sociales. Hay equipos técnicos, hay continuidad, en un lado por consenso, en el otro lado por dictadura, ¿no? Una situación obviamente no deseada, ¿no? Pero genera una continuidad. Después aquí, Estonia privatiza, Chile privatiza. ¿Es similitud o diferencia? ¿Dónde podemos colocar el tema de privatizaciones? Similitud. ¿Creen que es similitud? ¿Sí? ¿En cuál hay más protección? ¿En cuál hay más protección a las industrias nacionales? ¿O en ambos es como Estonia que es todos por igual? Chile, por ejemplo, no privatiza el cobre, lo agarra el cobre, y algunos otros lugares estratégicos, ¿no es verdad? Hay cierta diferencia, hay ciertas diferencias por ahí. Si bien haya una apertura al mercado, etcétera, en algunas cosas todavía lo mantienen, ¿ok? Entonces, hay similitudes, hay diferencias, ambos son en esa década, en ese tiempo, países que han sobresalido en su región. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita, considerando la paridad de poder de adquisición, y el caso termina donde está la línea naranja, ¿sí? La línea vertical naranja. ¿Qué es lo que ha sucedido, por ejemplo? Estonia se ha abierto bastante a Europa, ha ido hacia Europa y también ha heredado también su riesgo. Hay un riesgo. La crisis de 2008, desde finales de la década pasada, le ha afectado mucho más a Estonia que a Chile. Fíjense que aquí comienza a haber una divergencia en crecimientos, pero aquí esta caída de aquí en la crisis le afecta más a Estonia que a Chile. Y otra vez comienzan a igualarse un poco. ¿Qué es lo que ha pasado? Obviamente, se ha ido con los chicos de este otro barrio, Estonia, y obviamente a Europa le ha golpeado muy dura la crisis y obviamente Estonia también ha sentido las consecuencias. Chile no tanto. Sin embargo, otra vez se retoman estos crecimientos y si bien no es tan marcada la divergencia como antes de divergencia en el crecimiento antes de la crisis, ¿sí? Aquí era bastante notoria, una yendo aquí y otra yendo acá, o no tan, un poquito menos, tal vez así. Aquí ya es un poco más paralela, ¿no es verdad? Sin embargo, obviamente aquí tenemos datos hasta 2018 y esa es más o menos un poco la tendencia, ¿sí? Estonia ha caído con la crisis, pero después ha tenido una recuperación. Parecería otra vez estar más acelerado que Chile, pero antes de la crisis estaba más acelerado que Chile, ¿sí? Entonces, hay similitudes, hay diferencias en condiciones y eso, por ejemplo, es importante entender. Es importante entender, jóvenes, porque en esta parte de la estrategia podemos ver en el caso de Estonia que el vecindario cuenta.
y otras características, obviamente, de su población, una población pequeña, un país pequeño, etcétera, se podía manejar mucho mejor. Pero además, en la estrategia está la apuesta hacia dónde vamos a seguir. ¿Qué es lo que más o menos tenemos desarrollado? ¿Hacia dónde podemos fortalecer? Y eso es fundamental en la estrategia de un país, ¿no es verdad? Y además, ¿a qué empresas se las va a ir a apoyar más o cuáles son los sectores que vamos a desarrollar más? Ok, jóvenes, no sé si nos entendemos con estos casos antes de que pasemos a algunos comentarios finales. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se entiende el caso? O los dos casos en este caso, valga la redundancia. David, Álvaro, tengo ¿sí? una duda. Sí. ¿Cuál es el peso que tiene que Estonia sea interesante para la Unión Europea en términos geopolíticos? Porque pertenecer han metido mucha plata también ahí, mientras que Chile no tiene eso. Claro. Obviamente, como hemos mencionado acá, Estonia, uno de sus legados de Estonia es la posición, el lugar, ¿sí? Es la localización. Esta localización es un tema muy importante. Y es una puerta más hacia el este, ¿no es verdad? O sea, geopolíticamente es estratégico por el mar Báltico, es estratégico por el acceso hacia el lado este, pero eso sí ya hablamos en términos ya más geopolíticos, ¿no es verdad? En términos geoeconómicos, como estaríamos viendo acá, ya que es lo que más nos interesa en este caso, de ver cuál es la estrategia, por qué el país ha crecido. Ok, obviamente si decimos cuál es la intención de que la Unión, que es Gran Bretaña, mantenga Gibraltar. Obviamente es un paso al África, ¿no es verdad? Geopolíticamente es estratégico, pero no sé si económicamente tiene algo, ¿no es verdad? Entonces a nosotros más nos interesa el tema de el tema de por qué esta estrategia para el desarrollo económico. Obviamente les podía traer y decirles, miren, vienen acá y también van a tener una puerta hacia el este, ¿no es verdad? Entonces, con el vecino que es el gran vecino Rusia. Entonces, pero eso tal vez haya influido en que el gobierno le haya ayudado a las empresas italianas, alemanes, para que hagan inversiones y haya fomentado para que hagan inversiones en Estonia. Pero si las empresas van a ver que van a ir a un país donde no van a poder hacer nada y que solamente es para que el gobierno alemán o el gobierno italiano o el gobierno británico les pague, les subsidie, entonces no lo va a hacer, no es esa la manera, ¿no es verdad? Entonces, geopolíticamente, sí, obviamente está en un lugar muy interesante, pero aquí quienes están tomando las decisiones para moverse al país son las empresas, ¿sí? Y las empresas han encontrado ahí una serie de condiciones que son interesantes para ir a invertir en ese país, ¿ok? No sé si eso responde a su pregunta, Álvaro. O sea, yo me refería a que la Unión Europea es un mercado súper grande, súper fuerte. Sí. Mientras que la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur es un mercado que está desde hace muchísimo tiempo, no puede consolidarse. Sí. ¿Verdad? Y además a la Unión Europea le interesa tener bastiones en ciertos lugares del este de Europa, ¿verdad? Sí, sí. Eso es lo que acabamos de comentar, ¿sí? Eso. Okay. Mientras que la Comunidad Andina de Naciones está tambaleando, el Mercosur nunca ha terminado de consolidarse en nada. Es uno de los puntos fundamentales aquí en el vecindario, ¿no? Al final de cuentas, quienes toman las decisiones es Estonia, que ha tomado una decisión de atraer empresas, ¿sí? Entonces, sin pasar mucho a la parte geopolítica, simplemente la empresa dice yo quiero ir a invertir porque prefiero invertir en Estonia a invertir en Polonia,
porque Polonia no me está dando estas condiciones y Polonia también es un país que está hacia el este, ¿sí? O algún otro de los países del ex bloque de la Unión Soviética, ¿ok? Entonces, esas condiciones para que las empresas puedan ir y puedan generar valor, porque no nos olvidemos qué es lo que estamos buscando en esta clase. Estrategias para generar innovaciones que nos lleve a una competitividad y que el objetivo último es llegar a una, si me pueden colocar, por favor, ¿qué es lo que estamos buscando? Prosperidad, muy bien, prosperidad, ¿sí? Entonces, y estamos tratando de entender con diferentes herramientas. Hemos visto la cadena de valor, ahora estamos viendo el diamante, y esto tiene que ver con la competitividad, ¿sí? ¿Cómo podemos ser competitivos? ¿Sí? Ok, bueno, entonces, vamos, jóvenes, ejercicios, por favor, 2 minutos, y vamos a traernos un vaso de agua, estírense. Hemos tenido aquí bastantes elementos. Trató de ser pragmática porque no era solamente, por ejemplo, como decía, militares las personas que estaban en los puestos de decisiones, ¿sí? Entonces tenía un grupo pragmático de profesionales, los Chicago Boys entre ellos, que dirigieron esta economía. Sí, entonces trataron de dirigirla, liberalizarla, etcétera, pero siempre había la parte un poquito de que tratamos de ir a este lado, pero entonces también con temas sociales, conflictos sociales más marcados que en Estonia, tal vez una característica latina, no sé, pero en todo caso Estonia logró llegar a los consensos de manera mucho más fácil y poder continuar en esa dirección, ¿no es verdad? Entonces, sí, esto me olvidé mostrarles y comentarles, fíjense los puntos de partida, y los puntos de partida obviamente están ambos bastante iguales, incluso Chile está encima de Estonia en algunos años, pero después hay un despegue, si bien ambos han crecido. Chile ha tenido un crecimiento sostenido tal vez hasta 2018, que es los datos que tenemos. Estonia ha despegado mucho más, ¿sí? Ha despegado mucho más. Claro que el haberse ido con el oeste también le ha generado el problema de la crisis, en la cual ha caído también junto con el oeste, pero después otra vez ha podido levantar vuelo. Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Tenemos un diamante en general, donde, ¿cómo son las direcciones? ¿Dónde creen que comienza en un país en desarrollo donde se genera más movimiento al principio? ¿En cuál de los 4 puntos del diamante? A ver, a ver, no me contesten, voy a colocarlo como una encuesta, ¿sí? Vamos a ver aquí, voy a poner factores. Ok, entonces, ¿cuál creen que de estos 4 es el punto de partida en una economía en desarrollo? La de los factores, contexto para la rivalidad, o sea, ¿de qué parten? ¿Parten de la demanda? ¿Parten de una existencia de industrias relacionadas? ¿De dónde se comienza? A ver, me faltan todavía unos cuantos. Por favor, a ver si pueden contestar el poll. ¿Cuál era la pregunta, David? Te escuchaba entrecortado. ¿De dónde comenzamos? En el diamante,
¿De dónde se originan el fortalecimiento del diamante? O sea, ¿de dónde comenzamos? ¿Qué es lo primero que tiene un país en desarrollo, por ejemplo, y que llevaría después a los otros lados? ¿Serían los factores? ¿Sería el contexto para la estrategia y la rivalidad? ¿Serían las condiciones de demanda? ¿O serían las industrias relacionadas? ¿De dónde partiría un país en desarrollo, por ejemplo, para luego ir fortaleciendo su diamante? Ok. Jairo, no sé si está con 2 cuentas, pero no tengo su respuesta. Hans tampoco. Y Catherine Matos tampoco. No sé si están con 2 cuentas o no están en clases. No sé. Jairo está por ahí. Caterina está por ahí. Alejandro Camacho está por ahí. No tengo sus respuestas. Quien decía que las clases virtuales ahora parecen sesiones de espiritismo. ¿Estás ahí? Contesta si estás ahí. No están, ¿sí? No está Alejandro. Caterine, ya tengo su respuesta, pero no tengo ni de Alejandro ni de Jairo. Ok. Hola. Profesor, no me disculpas, mi conexión está un poco mal, entonces incluso en la anterior materia no he podido participar mucho. Ok. ¿De dónde ha corrido Jairo? No, estoy acá, pero mi conexión está muy mal, como le comentaba. Ok, jóvenes, voy a tomar esto. Voy a tomar esto es también parte de la asistencia, la respuesta a las preguntas acá. Ok, jóvenes. Entonces, a ver, dejemos de compartir. Y estas son las respuestas, ¿sí? Los factores, evidentemente es de los factores. En general, ¿con qué comenzamos cuando queremos hacer una estrategia? Tenemos que ver qué es lo que hay, cuáles son nuestros factores, cómo está nuestro capital humano, cómo está nuestra infraestructura, cómo está nuestra, cómo están, qué localización estamos cerca a un puerto, a un lago, al mar, etcétera, quiénes son nuestros vecinos. Entonces, comenzamos y vemos vemos cuáles son nuestros factores para saber de dónde estamos partiendo, ¿sí? Entonces, en general, eso, y lo repito, es que el inicio está acá, ¿sí? El inicio está acá. No estoy mostrando ahorita pantalla. A ver, un segundito, perdón, no. Ok, ahora sí. Entonces tenemos un punto de inicio que en general es este de los factores, ¿sí? Puede haber una excepción en que un país en desarrollo pueda partir de un tema de demanda, pero en general, si estamos hablando de un país en desarrollo, podemos decir tal vez que la demanda, para empezar, no es muy sofisticada, para empezar, no tiene muchas exigencias, por ejemplo. Entonces, en general, comienza del lado de los factores. Y cuando tenemos el lado de los factores, ya vamos potenciando lo que es las reglas del juego, el contexto para que compitan, ¿sí? Entonces, ya pueden ir compitiendo, ponemos las reglas del juego, que haya competencia, que no haya proteccionismo, evitar monopolios, otras condiciones, por ejemplo, para que las empresas puedan competir, evitar temas de rentismo, por ejemplo, etcétera, para que puedan competir. Y esto ya comenzaría después a generar industrias relacionadas, apoyo, industrias, proveedores, etcétera. Y finalmente viene la parte de la demanda, ¿sí? De las condiciones de demanda.
Puede ser que en algún caso raro pueda comenzar del caso de la parte de la demanda, ¿sí? En el caso de un país desarrollado como Japón, por ejemplo, para el tema del fax, comenzó de la demanda, pero lo demás ya estaba bien. Tenían factores, tenían condiciones para que las empresas compitan, habían industrias relacionadas, todo estaba. ¿Qué hizo que ese clúster surja? Obviamente la demanda, pero en un país en desarrollo, ¿cómo se va desarrollando el clúster de su país? Entonces, comenzamos con las condiciones de factores y vemos qué es lo que hay, con qué factores contamos, con qué materias contamos, materia prima, etcétera, qué cosas podemos llevar. Y después ya comienza la parte del contexto para la estrategia, poner reglas del juego para que puedan competir, y de ahí ya las industrias relacionadas y de apoyo, y finalmente hay el tema de la demanda. En general es esto lo que podemos apreciar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía, por ejemplo, en el caso de Estonia? Tenían esto, aquello y aquello, y ahí comienzan a fortalecer con inversiones en infraestructura, fortalecer con inversiones en educación, fortalecer con algunas otras inversiones y poner las reglas del juego. Y comienzan a competir las empresas. Y después ya comienzan a generarse industrias relacionadas y de apoyo. Obviamente la demanda tenía algunas características, pero es el gobierno el que después pone el e-government, es el gobierno o son las empresas que comienzan a generar más temas para de tecnologías y telecom, y la demanda comienza a responder ahí. Estábamos hablando de una demanda interna, ¿no es verdad? Entonces, más o menos ese es el patrón que seguiría una economía en desarrollo al fortalecer su diamante, ¿sí? ¿Nos entendemos? ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Sí? Entonces, en un país como, por ejemplo, se va construyendo el diamante. Entonces comenzamos con los factores y vemos qué es lo que tenemos. Por ejemplo, en general un país en desarrollo se basa por sus bajos salarios y recursos naturales. Entonces después ya tiene que buscar, por ejemplo, cómo fortalecer este capital humano y cómo hacer más eficiente, cómo volverse más eficiente, por ejemplo, a través de formación más especializada, construir infraestructura tecnológica. Todo esto es en la parte de los factores, ¿no es verdad? Entonces, cómo pasamos de uno al otro, pasar de una ineficiencia, por ejemplo, en la administración pública y que puede generar, por ejemplo, también corrupción, etcétera, a poder generar recursos humanos que puedan ser más eficientes, y obviamente la infraestructura y la parte de los factores. Después, en la parte del contexto para la estrategia, pasamos al punto 2. ¿Qué sucede en el punto 2? Tenemos, por ejemplo, altos costos de capital. Hemos visto que en general son oportunistas, ¿no es verdad? Las empresas, a ver qué aparece, hagamos esto. Y hemos visto que comienzan a hacer un poco de todo las empresas por la oportunidad que surja. Después ya, como en Estonia, por ejemplo, que generan más competencia, entonces ya no es temas oportunistas o por temas de concesiones del gobierno, sino es por especialización, y ahí las empresas ya comienzan a competir más, dar buenas condiciones impositivas, por ejemplo, que sean las reglas claras, atraer inversión extranjera directa adecuada que permite el fortalecimiento del diamante, no cualquier inversión extranjera, sino una inversión extranjera adecuada que permita que se genere también más competencia, que pueda traer más conocimiento, etcétera. Propiedad intelectual, por ejemplo, reglas de propiedad intelectual, todos ese tipo de situaciones fomentan y fortalecen la estrategia para el contexto para la estrategia y rivalidad. Después, ¿qué es lo que sucede? Yo les voy a contar. Cuando nosotros estábamos renovando el edificio de la EPC, de Maestrías para el Desarrollo, no había un solo proveedor en Bolivia que nos dé la cantidad de alfombra que necesitábamos. ¿Sí? Entonces, al principio las empresas que dotan de insumos, etcétera, son escasas. Entonces, cuando se abren más, cuando se tiene más inversión
extranjera directa ya comienzan a surgir estas industrias relacionadas y de apoyo, ¿no? Entonces, y eso es general aquí en Bolivia. Queremos traer cosas en cantidad, hay que esperar 4 meses hasta que salga de China o salga de algún otro país y llegue por algún otro lado, entre a Bolivia toda la parte de la desaduanización, etcétera. Entonces, ya con el mismo fortalecimiento de esta parte del diamante, del contexto para la estrategia y rivalidad, ya también comienzan a surgir las industrias relacionadas y de apoyo, ¿sí? Y eso vamos a ver en nuestro siguiente caso. Después, la parte de la demanda. Esa parte de la demanda tiene también una relación con los factores. Los factores, por un lado, los individuos, los habitantes de un lugar, somos factores de producción con el trabajo, pero también somos consumidores. Entonces, cuando crece nuestro capital humano, también crece no solamente como factor de producción, sino también como demanda, ¿no es verdad? Entonces, después, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, que la demanda se vuelve más exigente, se vuelve más sofisticada, y además ahí también se lo puede fortalecer, por ejemplo, con algunos estándares, por ejemplo, domésticos, que los estándares para el consumo interno tienen que ser tal y tal. Entonces, esos estándares son los que fijan también, los que apoyan las condiciones de la demanda, ¿no es verdad? Estimulan una mejor y mayor demanda, y además que también se puede facilitar las exportaciones, por ejemplo, para llevar los productos afuera. Por ejemplo, dar información a los clientes, a los consumidores, que hay un sistema de información clara, transparente de los productos, protección, estándares, por ejemplo. Entonces, eso fortalece las condiciones de la demanda. Además que, si se lo fortalece como factor de producción, también va a estar fortalecido como demanda. ¿Ok? Ok, no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Se entiende esta parte? El diamante, hemos visto el diamante de un clúster, del fax en Japón, y aquí hemos visto ya a nivel nacional, ¿no es verdad? Hemos visto a nivel nacional el diamante. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, si pueden usar el micrófono para hacer la pregunta. Doctor, sí, adelante, justamente con mi grupo, cuando estábamos haciendo el análisis, hablábamos acerca de dónde nosotros pondríamos y situaríamos el contexto internacional, o sea, los niveles de integración, porque eso creo que juega un papel trascendental en ambos casos, ¿no? Para que ambos países puedan tener esa competitividad que nosotros mencionamos con anterioridad. O sea, esos niveles de integración, ¿no? ¿Dónde podríamos colocar eso, jóvenes? A ver, de lo que hemos visto en el caso de Estonia, el hecho de ir hacia la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, ¿qué parte del diamante fortalece? A ver, Álvaro creo que está colocando. Esto hemos discutido, sí, lo hemos colocado en la discusión. ¿En cuál hemos colocado el contexto para la estrategia y la rivalidad? Correcto, esa es la estrategia y la rivalidad, es en el 2, ¿no es verdad? Es en el 2. No, me parece que, a ver, si volvemos acá, en la estrategia y rivalidad de las empresas, hemos visto aperturas a la inversión extranjera directa, irse a la Unión Europea, comercio internacional. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que haya más competencia, ¿sí? Permite que haya más competencia. Es definitivamente en el contexto para la estrategia y rivalidad. Mercados comunes, por ejemplo, hacen que las empresas compitan más. Hay un contexto de que, mira, hay más empresas y hay que competir más, ¿no es verdad? Entonces, definitivamente esto lo hemos hablado y lo hemos anotado incluso acá, entre el contexto para la estrategia y rivalidad, ¿sí? Este tipo de ¿qué es lo que va a fomentar? ¿A qué parte va a fomentar? Obviamente puede fomentar por el lado de la demanda también, que podemos
que podemos llevar a otros países, podemos abrirnos mercados en otros países para que compren nuestros productos, pero en realidad, ¿quiénes están haciendo esos productos? Están haciendo las empresas, ¿no es verdad? Obviamente puede tener efectos en otros lugares del diamante, pero sobre todo en la competencia y la estrategia de la rivalidad, ¿sí? Que lo hemos anotado ahí. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Obviamente también depende para qué estamos abriendo, para qué es esta integración. Si son mercados comunes, obviamente eso va a permitir que las empresas puedan competir más, puedan competir mejor, con menos regulaciones, etcétera. ¿Ok? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentarios, jóvenes? No sé, veo unas manos levantadas de Ademar, Hans, Jairo. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. ¿No? Ademar. No, era de la participación de hace un momento que había levantado la mano. Ah, ya, ok, entonces ya estamos, vamos a bajar la mano. Ok, bueno, jóvenes, entonces, la pregunta de Jairo es muy pertinente también, en que algunas de las políticas pueden ir a diferentes lugares del diamante, pueden fortalecer diferentes lugares del diamante, ¿sí? Por ejemplo, una educación en tecnología, una educación destinada, por ejemplo, a algún rubro particular o alguna especialización, va a generar tanto un fortalecimiento en el lado de los factores, como también en el lado de la demanda, ¿no es verdad? Porque los trabajadores también son consumidores. Entonces, fortaleciendo, dando más educación, etcétera, hace que tengamos una mano de obra más calificada, pero también hace que tengamos una demanda más sofisticada, ¿sí? Entonces, qué sé yo, las aperturas, integraciones a otros mercados, sí, o sea, puede ser que las empresas puedan competir más, hay más rivalidad, hay menos barreras de entrada, por ejemplo, cuando los mercados son muy protegidos y no dejan entrar productos, entonces las empresas comienzan a ser menos competitivas. ¿Por qué? Porque tienen el mercado cautivo. Como no pueden entrar importaciones, no puede entrar cemento, digamos, al país, entonces las empresas locales se hacen básicamente de un monopolio y eso las hace menos competitivas. David, adelante. Bueno, justamente en este ambiente electoral, si lo quiero un poco mezclando esta partecita, me parece bien importante. ¿Usted cree que una parte de lo que vendría a ser la propuesta de los candidatos debería partir por este lado y tal vez por cuál deberían arrancar ellos cuando estamos en una etapa de transición tan grande como la que ahora acontece, ¿no? Definitivamente, solamente que aquí hay demasiadas aristas, ¿no?, sobre las cuales hay que jugar, y uno de los problemas fundamentales es que un problema que nos está ahogando, digamos, es el tema de los conflictos sociales, ¿no es verdad? Y estos conflictos sociales que iniciaron hace un año, digamos que hemos tenido un poco más, se han acentuado más por el tema de la pandemia. Entonces hay un tema que está asfixiando, por ejemplo, y que se necesita cierto tipo de seguridad, y que esto también, esta seguridad política, una estabilidad política, una estabilidad económica, hace, por ejemplo, estar en el lado macro, en la etapa macro, que es un cimiento para la siguiente etapa micro, ¿no? Entonces, obviamente hay algunas prioridades, por ejemplo, de que una empresa que no sienta una seguridad simplemente no va a invertir más. Incluso ahora, ¿no es verdad? Ayer estaban presentando los resultados de una encuesta que hicieron a los hogares sobre el efecto del COVID a los hogares. Y habían algunos resultados bastante interesantes, por ejemplo, que mucha gente tuvo que detenerse y dejar de trabajar por cuando inició la pandemia, y poco a poco vuelve a trabajar, pero sus ingresos se han visto deteriorados. ¿Por qué? Porque tal vez
algunas empresas han cerrado, muchas son del sector informal que ya no pueden vender, por ejemplo, qué sé yo, digamos, electrodomésticos y ahora están vendiendo barbijos, por ejemplo. Entonces, si los barbijos no les da el mismo ingreso que los electrodomésticos le daban antes, y eso lo vamos a sentir todavía. Han habido bonos. Los bonos que generan demanda, ¿no es verdad? Les pone un poco de oxígeno ante los ingresos deteriorados para poder comprar. Sin embargo, la demanda no tiene efectos multiplicadores tan importantes como la oferta. La demanda, ok, van a tener ese ingreso y van a ir a comprar alimentos. Y está bien, es necesario. Es el oxígeno. Y claro que ahorita se están peleando por quién da el oxígeno, ¿no? Pero después, eso no es sostenible, obviamente. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Es la parte productiva, reactivar la parte productiva. ¿Cómo vamos ahora a reactivar la parte productiva? Entonces, necesariamente tenemos que ver con qué factores contamos en este momento. Tenemos que ver, por ejemplo, cuáles serían apuestas estratégicas de largo plazo que se puedan acoplar con las medidas de corto plazo. Las de corto plazo tienen que estar alineadas también a medidas de largo plazo. Entonces, realmente un análisis estratégico a nivel país es fundamental. Es fundamental para poder decir, ok, hacia dónde, cómo nos dirigimos, con qué, y esto puede ser en diferentes regiones, puede ser distinto, oriente, occidente, etcétera, ¿no? Urbano, rural, obviamente, pero creo que es fundamental, porque sobre la oferta se tienen efectos más multiplicadores. ¿Quiénes generan riqueza? ¿Quiénes generan empleos? Las empresas, ¿no es verdad? En este modelo que estamos viendo, ¿quiénes van a generar empleos? El aparato estatal, por ejemplo, ha tenido ha acaparado el 30% de los empleos formales. Eso es elevado, por más que la gran mayoría sean informales, pero es elevado. ¿Y con qué? ¿Con qué se generan esos empleos? Impuestos, IDHs, etcétera, ¿sí? Es con eso. Pero ha habido generación de riqueza, de que es importante tener un gobierno, sí es importante, y tiene que ser eficiente y tiene que promover la creación de mejores condiciones para empleos, de que las empresas puedan hacer inversiones y puedan generar empleos y que esos empleos puedan generar buenos salarios o salarios que sean adecuados, y que eso obviamente después esos salarios generan demanda y es ahí donde tenemos un mayor efecto multiplicador, ¿sí? No sé si eso va en el sentido de la pregunta que me ha hecho David, ¿no? Sí, básicamente iba por ese lado, ¿no? Y la verdad es que algo que no sé si a muchas personas les pasa en el grupo es que no se escucha mucha propuesta, ¿no? No se sabe qué rumbo van a tomar los que ya estaban, los que quieren estar, y es algo bien desconcertante, ¿no? Porque solo es un ataque político de uno y otro lado, ¿no? Pero no te dicen por dónde van a ir, ¿no? No, efectivamente, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, distintas situaciones en las que ahora, por ejemplo, ahora hay cosas urgentes, hay temas urgentes, pero si estos temas urgentes que hay que resolverlos, no los ligamos con los temas importantes que son de más largo plazo. Por ejemplo, esta pandemia nos va a dejar un efecto sobre el capital humano fuerte, ¿sí? Nuestro capital humano se va a ver afectado de tres maneras. Para empezar, que aparte del pesar y dolor y que muchas familias han tenido por la pérdida de alguna persona, es también todo un conocimiento, médicos, por ejemplo, nuestros héroes de blanco que ya no están, aparte de todo el dolor que puede generar en una familia, es parte del capital humano que ya no está. La educación
La educación, por ejemplo, que hemos tenido un año con una educación, por ejemplo, en las escuelas que no han podido adaptarse, ¿sí? Por falta de alfabetización digital y por falta de recursos, ¿sí? Muchos colegios han podido, pero ¿cuáles son esos colegios que han podido, por ejemplo, adaptarse rápidamente? Son colegios, sobre todo, que cobraban más y quienes pueden acceder a esos colegios que cobraban más, personas que pueden pagar más, y las que podían pagar menos simplemente se han visto alejadas de un servicio de educación, que eso va a tener una influencia sobre nuestro capital humano, ¿sí? Por el otro lado tenemos la salud, no solamente por las personas que se hayan enfermado de COVID, y que, bueno, hayan quedado tal vez con algunas secuelas, sobre todo las poblaciones más vulnerables, sino que además en la encuesta, por ejemplo, de ayer, básicamente el 40% al inicio de la pandemia no fue a sus controles, a un control regular que había, o de alguna enfermedad crónica o de algún otro tipo de pesar que no era COVID. ¿Qué creen que ha pasado, por ejemplo, con el control del niño sano? Y esto tiene un efecto sobre la morbilidad en un mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque no los hemos llevado a nuestros hijos a su control de niños sanos o algunas atenciones hemos tenido que hacerlas pasar de alguna otra manera, llamando al amigo. ¿Por qué? Porque los servicios de salud estaban saturados por un lado y por otro lado, yo no llevaría a mis hijos, por ejemplo, ahorita a una clínica o a un hospital precisamente porque todavía está muy presente el coronavirus. Entonces, a no ser que sea algo muy urgente, y por eso básicamente ahora hay que amarrarles con esponjas a los hijos para que si se caen, reboten, ¿no? O sea, no les pase algo. Entonces, es prohibido enfermarse, ¿no es verdad? Entonces, tenemos efectos y estos factores de productividad, no se olviden, jóvenes, que la productividad de los factores, el trabajo es el detonante para el crecimiento, ¿no es verdad? Para el crecimiento, para la competitividad y finalmente la prosperidad. Entonces, tenemos varios efectos, ¿sí? Y bueno, ya he llegado a la hora, perdón, jóvenes, me he puesto a hablar, pero simplemente esa pregunta me ha parecido muy importante que nosotros tengamos en cuenta muchas otras cosas. Obviamente les doy mi punto de vista, mi parecer sobre estos temas y sobre los efectos que va a tener, por ejemplo, esta pandemia, utilizando este modelo sobre nuestro diamante, ¿sí? Sobre nuestro diamante y sobre todo sobre la parte de capital humano en temas de salud y educación. Bueno, jóvenes, perdón, hemos llegado a las 1:30, pero bueno, no sé si hay algún otro comentario. ¿No? Ok. ¿Están por ahí todavía jóvenes o algunos se han dicho ya? El profe está aquí. Sí, estamos aquí. Todo está bien, profe, todo tranquilo. Todo tranquilo. Ok. Bueno, jóvenes. Un abrazo para todos. Nos vemos a las 6 de la tarde, ¿no es verdad? Sí, gracias. Sí, es así. Ok. Hasta la tarde. Buenas tardes a todos. Ok. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.